Bien, en estos momentos la conferencia de prensa de Frente de la Esperanza con la participación de Fernando Olivera, fundador de este partido político. Cumpliendo un compromiso de honor con esta provincia de la región Piura, tan olvidada y postergada, a pesar que aquí hay una gran producción y hay una gran inversión en obras y en todo lo que tenga que ver con la refinería de Talara. Nosotros verificamos que pasa el tiempo y siguen los mismos problemas y las mismas necesidades. Hemos sido informados que el problema del agua potable, del alcantarillado, continúa. Talara sigue teniendo, quien tiene agua lo tiene por horas y no hay ese servicio básico que en realidad es un derecho humano, no es atendido ni por el gobierno central, ni por las empresas, ni por nadie. Igual hay una situación en sus calles que siguen sin ser debidamente tratadas, asfaltadas, ordenadas, limpias. Y esto realmente grafica la situación de abandono que hay. Y nosotros, los del Frente Esperanza, los de la escoba, ¿dónde está mi escoba? ¿Tenemos escobas? A ver, por favor. El símbolo, se olvidaron el símbolo. Bueno, en realidad en cada casa hay una escoba, pero yo la pido porque es casi, ¿no?, parte de mi ser. La escoba que sintetiza limpieza y que nos lleva a convertir la esperanza en realidad este próximo 2 de octubre, insurge como nueva opción, como renovación en la política, y traemos como candidatos a gente nueva, a compatriotas que ustedes conocen y que han asumido la gran responsabilidad, el deber de iniciar un cambio verdadero, auténtico, en la que cumplir sea la realidad de nuestra acción. Hoy día nuestros compatriotas están totalmente decepcionados de la gestión de gobernantes, de gobernadores regionales, de alcaldes. Ya nadie cree en nadie, y con toda razón, porque cada nueva elección es un nuevo engaño, y comprueban cómo producto de cada nueva elección se dan nuevos corruptos o los mismos que se van reciclando a través de parientes, a través de subordinados que les cubren las espaldas, pero la constante es la corrupción. Nosotros en esta campaña desde ya venimos alertando a nuestros compatriotas para que estén muy atentos a los signos exteriores de corrupción. Y un signo exterior de corrupción muy claro es el gasto en la campaña electoral. Hay campañas que están haciendo los candidatos de la corrupción que realmente son una ofensa
al país, más aún en los momentos difíciles que vivimos. Son campañas millonarias. Y como dice el ingenio popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros decimos, dime cuánto gastas y te diré cuán corrupto eres. Contra más gastes, más corrupto serás. Porque la verdad es que esto que ellos llaman inversión en la campaña electoral, parte de la lógica de inyectar un capital, un gasto, a algo que se considera un negocio, donde se busca recuperar el capital y después tener utilidades. Y esa es la filosofía, el pensar y el actuar de la corrupción y sus candidatos. Ven la alcaldía, ven la gobernación como un botín y luego ya vemos lo que pasa. Son impunes, están fugados y ciertamente siguen los problemas de nuestro pueblo sin atender. Nosotros por eso aquí estamos, con nuestra carta de presentación, Carmen Acaro Aldana, aquí en Talara. Ustedes la conocen, ustedes saben quién es, tiene todas las condiciones de formación y de práctica académica para saber administrar lo que es la alcaldía de Talara. Y a ello, de hecho, se le suma toda su experiencia en el campo de la actividad privada, sabe lo que es el comercio, ustedes la conocen, la ven día a día, comprometida con Talara de toda la vida, siempre con esa vocación de servicio, de participación. Yo recuerdo que ya hace años estábamos trabajando con la escoba y siempre en la misma línea, siempre contra la corrupción. Así que a la condición esencial de toda acción política representativa, que significa la honradez, que la tienen nuestros candidatos, la honradez comprobada, se agrega en el caso de Carmen la condición de buena gestora y comprometida con el pueblo de Talara de toda la vida. Nos acompaña, claro, aquí a mi lado está el ingeniero Carlos Montero, que es nuestro candidato a la región. Vamos avanzando. Él, a su formación profesional y conocimiento, compromiso con la región de Piura, acredita ese compromiso y ese simbolismo de entrega, de entregar inclusive su propia vida para salvar vidas, siendo bombero. Y así se presenta, como el bombero. Pues hoy más que nunca necesitamos ese espíritu de entrega total, porque o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Por eso es que nuestra convocatoria es amplia. Somos un frente, trascendemos diferencias ideológicas. En este frente, en el Frente Esperanza, los únicos que no tienen lugar son los extremistas de la ultraizquierda violentista y de la ultraderecha golpista, clasista, racista. Ellos no tienen lugar en el frente. Y no tienen lugar tampoco los mercantilistas, esos que están con todos los gobiernos para ver qué cosa sacan, qué maman del gobierno, a costa de postergar al pueblo. Por eso es que nosotros tenemos planteamientos muy concretos, como digo,
Estamos aquí para asumir compromisos que cumpliremos. Somos mujeres y hombres de acción que hablaremos con hechos. El tema del saneamiento para Talara lo cumpliremos. Igualmente el tema de toda la habilitación y poner a Talara como una ciudad que merece ese tratamiento de orden, de limpieza, de asfaltado, de todo ello, lo cumpliremos. Pero nosotros vamos más allá. Y quiero adelantar también que aquí en nuestro programa a nivel nacional, el Frente Esperanza, está establecer las farmacias de la esperanza. ¿Por qué las farmacias de la esperanza? Porque en el Perú, de hoy, de ayer, casi diría de siempre, están institucionalizados los oligopolios que abusan de la posición dominante de mercado que ellos tienen. ¿Qué es un oligopolio en términos prácticos? Farmacias. El hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, se compra primero la cadena de farmacias Inca Pharma. No le basta con ello, y el mismo Carlos Rodríguez Pastor compra al día siguiente Mi Pharma. No le basta con ello, y el mismo Carlos Rodríguez Pastor compra FASA y va comprando y engullendo todo lo que se le presenta en el camino en el mercado de medicamentos. Y esto hace que él controle prácticamente entre el 80 y el 90% del mercado. ¿Y para qué quiere ese control? Para abusar de ese control que tiene y poner los precios que le da la gana, precios de robo, precios de crimen. Los medicamentos en el Perú cuestan de 5 a 10 veces lo que valen en Europa, en España. Y ustedes lo saben además, no hay que ir hasta Europa. De lo que valen aquícito, en Ecuador. En este viaje que ha sido un poco accidentado por la noche, nos permitió estar ahí en el control aduanero, ¿no? Y fuimos conversando con los agentes y veíamos, y una de las cosas que vigilaban era justamente el ingreso de contrabando de medicamentos de Ecuador. Y informados, efectivamente, en Ecuador vale 1 y aquí vale de 3 a 4 veces ese precio. ¿Por qué en Perú la salud cuesta tanto? Realmente porque hay un oligopolio y porque hay gobiernos como este que se lo permiten. Mucho bla bla bla, muy revolucionario, muy de izquierda y permite que los oligopolios actúen con impunidad. Porque no es cierto que no hay marco constitucional. Ese es el pretexto que da este gobierno para decir y justificar su incapacidad. Que hay que cambiar la Constitución. Pues eso se puede hacer. Pero con la Constitución vigente puedes hacer mucho, muchísimo. La Constitución actual prohíbe el abuso de posición dominante de mercado de los monopolios y oligopolios. El Estado sanciona, lo dice la Constitución. Pero estos gobernantes no hacen nada. La pregunta es, ¿eso es gratis? ¿O cuánto están recibiendo? Yo afirmaría que están recibiendo, porque esa es la práctica de esos oligopolios corruptos. Y no es el único, el de las farmacias. Y ahí estaremos cuando nos toque ser gobierno nacional, porque vamos a gobernar el Perú de la mano con el pueblo.
Aquí hay oligopolios en las líneas aéreas, hay oligopolios en el precio del petróleo, del combustible. Por eso es que cuando sube, siempre sube. Cuando sube en el mercado internacional, siempre sube los precios aquí en el Perú. Pero cuando bajan, nunca bajan. ¿Y por qué tenemos el precio que tenemos siendo supuestamente productores de petróleo? Porque Petroperú incorpora en ese precio el costo de la corrupción, de la gran corrupción, y lo digo aquí en Talara, que ha significado ese contrato de modernización de la refinería de Talara con técnicas reunidas. Una corrupción apestosa, que yo prometo un día va a ser esclarecida y sancionada. En el Congreso se nombró una comisión investigadora que presidió el corrupto Daniel Salaverry, el amiguito del Vizcarrata, y nunca llegó a presentar resultados. ¿Cuánto le habrán dado? Pero volveré a este tema, porque quiero completar el tema de las farmacias. Nosotros vamos a crear en cada distrito, por supuesto provincia, de cada región, las farmacias de la esperanza. ¿Esto qué cosa es? Que a partir de la autoridad municipal, así como en Lima se han creado los hospitales de la solidaridad, no sé si aquí habrá, pero en Tumbes, vengo de Tumbes, sí hay un CISOL, y hay que rescatar lo positivo de cada gestión. Eso fue un avance que ha servido muchísimo a cuánta gente que no es atendida en la seguridad social o en los hospitales del Ministerio de Salud. Han sido tergiversados, han sido abandonados en el tiempo, pero hay que modernizarlos, hay que rescatar el principio de la solidaridad. Pero ¿por qué cito ese ejemplo de CISOL? Porque sí se puede dentro del marco constitucional. Porque la Constitución dice que empresas del Estado se crean por ley y el Estado interviene en un rol subsidiario respecto al sector privado. Pero con la Municipalidad de Lima en su momento se hizo este modelo en que dentro del marco constitucional se puede servir, se puede hacer un convenio y se puede ejecutar. En este caso, con ese marco, con ese referente, crearemos las farmacias de la esperanza. ¿Qué va a haber en las farmacias de la esperanza? Todos los medicamentos genéricos para atender entre el 80 y el 90% de las enfermedades que padecemos los peruanos. Y si es necesario importar, lo haremos. Si es necesario incluir dentro de la oferta que vamos a tener, productos de marca se importarán directamente y se venderán al costo. El proyecto contempla inclusive que los medicamentos genéricos sean fabricados en el Perú, con los estándares y las garantías internacionales. Aquí tenemos profesionales muy destacados y ya hemos tomado contacto con ellos y con expertos en el mundo farmacéutico del medicamento. Así que esto va, y es una muestra de cómo vamos a enfrentar los oligopolios y atender la mafia de los medicamentos. Porque ustedes saben que cuando van a salud, cuando van al MINSA, les recetan, ¿no? Y deberían entregarle el medicamento ahí mismo, pero ¿qué hacen? Le mandan a la farmacia del frente. ¿Y cuál es la farmacia del frente? La farmacia del oligopolio, que ya sabemos lo que hace. Cobra lo que le da la gana a costa de la salud del pueblo. Así que, compatriotas, eso son temas específicos. Pero como decía, aquí yo no puedo dejar de anunciar que
esa empresa y empresas que han participado en la construcción de la modernización de la refinería de Talara, pues no cumplen sus compromisos asumidos de responsabilidad social. Inclusive a mí se me ha reportado que ni siquiera a muchos compatriotas de aquí se les ha dado el trabajo como estaban comprometidos. Han traído gente de fuera. El tema del agua debería haber estado resuelto hace mucho tiempo. No cumplen nada de la responsabilidad social. Y no cumplen porque hay gobiernos corruptos, comprados, vendidos, que se lo permiten. Y aquí estamos para ejercer autoridad. La autoridad que el pueblo nos da con el voto democrático que nos dará el 2 de octubre. Tanto a nivel región como a nivel provincia, a nivel distrito. Y yo notifico a través de ustedes a Técnicas Reunidas que cumplan con la responsabilidad social. Que a mí ya me tienen al frente y que yo no me vendo ni me alquilo, como sí lo han hecho con Salaverry y esos congresistas otorongos vendidos, y por supuesto como lo hacen con la Contraloría, con la Fiscalía. Ese proyecto costaba en el origen 300 millones de dólares. Y lo hicieron, lo presentaban con el pretexto de la seguridad energética, le llaman. Era ampliar la capacidad de refine de 65.000 a 95.000 barriles diarios, es decir, 30.000 barriles diarios. Ese era todo el proyecto. Y lo que valía 300 millones de dólares a inicios del 2000, lo contrataron a finales del gobierno del monstruo grande que pisa fuerte, del que dicen que está vivo, del corrupto Alan García, lo contrataron por más de 1.200 millones de dólares. Es decir, 4 veces su valor original. Y para eso descalificaron otras ofertas que reunían mejor calificación técnica, pero con las cuales el gobierno corrupto de García no tenía asegurada la coima. Esa es la historia. Y los apristas, delincuentes, callan en todos los idiomas. Ese pequeño gran detalle. Miran para otro lado, dicen yo no fui, y le pasan la factura al otro corrupto, a Humala. Porque con Humala el proyecto se multiplicó y ahora anda por los 6.000 millones de dólares. Para ampliar 30.000, son tan sinvergüenzas con sus cómplices de Petroperú que hasta le han cambiado el nombre, ya no es modernización, ya es como si fuera una nueva refinería. Hablan así, la nueva refinería de Talara, de nueva nada, de nueva nada. Y entonces pues tenemos razón a levantar la voz, porque encima es una farsa, que trataron de disfrazarla de que iban a tratar para que contamine menos el combustible. Esa misma empresa, Técnicas Reunidas, por ese valor, hace 3 nuevas refinerías que refinan 200.000 barriles diarios. O sea, más del doble de lo que están haciendo en una modernización. Y lo que yo digo no son palabras, basta ver los contratos que han firmado con otras empresas, con otros países en el mundo, y así son las cifras. Han simulado inclusive los organismos auditores, todo un asco montado y avalado y disfrazado bajo el nombre de seguridad energética. Un fraude de miles de millones de dólares, un robo de miles de millones de dólares al pueblo del Perú. Y ni siquiera responden aquí en Talara como deben. Sí, señor, hay que levantar la voz, porque este es un engaño generalizado. Todos sabemos qué es lo que pasa en verdad.
la mayoría del consumo en el Perú es de gasolina y de petróleo importado ¿de dónde? De Ecuador. Esa es la verdad. Y en donde también hay corrupción, porque le suben el centavito de más, de menos, a los miles de barriles que se importa cada día, y eso va para el bolsillo de los corruptos. Y no estoy especulando. En Ecuador se descubrió esa corrupción, porque necesita complicidad con Ecuador, con el exportador de petróleo. El importador, se ponen de acuerdo y le roban a todos. Salió la información aquí en el Perú, se silenció. Llegó un cable y nadie lo reprodujo. Increíble, ¿no? Cómo manejan también sectores de la prensa para silenciar informaciones. Así que aquí nosotros vamos a por todas. Y ya te digo, Técnicas Reunidas empieza a cumplir con los compromisos de responsabilidad social que aquí, con Carmen, con Carlos, con el consejero regional, joven, pues todos juntos, con Pedro Carrasco, nuestro dirigente regional, con todos, vamos a hacer respetar los derechos de Tarara y los derechos del Perú. Y la impunidad va a terminar. Y en esa impunidad está metido el mismo Pedro Castillo. Porque el lobista, también nota, el lobista de Técnicas Reunidas, ¿no? Ya estaba reuniéndose con Pedro Castillo en la casa de Zarratea antes de que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué capacidad tienen estos lobistas? Sí, señor. Qué rápido la corrupción se entiende. Y les digo la fecha, 24 de junio, porque yo vi la noticia por Canal N que ya empresarios patrióticos se reunían con el presidente electo y empecé a indagar qué había pasado ahí. Y me acuerdo la fecha porque era al día siguiente que los de la escoba difundimos los gladiaudios donde estaban concertando la compra de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones Montesinos con Kenji Fujimori, con un comandante. 23 de junio fue eso. Al día siguiente, viendo las noticias, vi esto, confieso que me indignó, porque dije, ¿qué capacidad tienen los corruptos ya para rápido conectarse? Y el otro señor, que llegaba a la presidencia supuestamente limpio, ¿no? Purito, que no sabía exactamente de estas tramas, sí sabía ya cómo tratar con los corruptos, con los lobistas. Esa es la realidad de un sistema de corrupción que nos domina y por eso es que nosotros insurgimos. Finalmente, aquí tengo lo que es la propuesta de Carmen, de la región, no al diezmo, sí a la responsabilidad social. Trabajaremos juntos con todos los gremios, asociaciones e instituciones. Gestionaremos ante entes internacionales, gobierno nacional, gobierno departamental, ONGs, obras por impuestos. Haremos realidad el centro materno-infantil, no más muertes de madres e hijos. Mercados, haremos realidad la guardería infantil, no más niños tocados y violados. Mercados modernos, no más ambulantes, no taxis seguros. Reordenamiento y formalización del tránsito vehicular. Se trabajará de la mano con los pescadores, en efecto. Deporte, sí a las pistas, sí al reconocimiento de asentamientos humanos para que cuenten con sus servicios básicos. Formación del Comité de Fiscalización para el Servicio de Agua y Luz. Basta de abusos de ENOSA y EPS Grau. Las obras serán fiscalizadas por juntas vecinales y municipios. Eso es muy importante, este compromiso.
porque la única manera de garantizar finalmente no es con la intervención de la Contraloría y control concurrente, sino que la propia ciudadanía, el propio pueblo esté representado. Que no solamente tengamos un órgano de control interno, sino que haya un órgano de control externo, donde el pueblo tenga voz, que se haga escuchar y donde podamos nosotros fiscalizar además en tiempo real. Eso que se llama transparencia lo vamos a ejecutar desde que se está formando las bases de una licitación, de una obra, de una adquisición, allí, con sentido de prevención además, porque si surge algún signo de corrupción, no vamos a esperar que se consuma el delito para luego buscar la sanción. Hay que evitar que la corrupción se produzca. Y muchas veces puede pasar, si es que efectivamente hay malos funcionarios, gente que engaña, gente en la que uno deposita su confianza y que puede traicionar. Pues cuando esté vigilado por el pueblo, va a ser mucho más complicado que puedan hacerlo. Modernización del serenazgo, trabajadores municipales les arreglarán su situación, base de tráfico de puestos de trabajo, trabajadores fantasmas, contrataremos personal profesional talareño probos. Este es el compromiso de Carmen, Genara, Acaro, Aldana y de todos sus cuerpos regidores. Este compromiso nosotros lo asumimos, nos comprometemos, Carmen, lo haremos juntos, al igual que con Carlos Montero desde la región, porque hay muchas obras, muchos temas en donde hay que trabajar conjuntamente. Así que con esta breve intervención quedo a su disposición para las preguntas que crean convenientes. Señores periodistas. Fernando, ¿tiene de Petro Perú? ¿Perdón? El cielo de Petro Perú. ¿Usted está de acuerdo que una recuperación vertical de todos los lotes petroleros pasen a ser administrados y explotados por Petro Perú? Mire, yo no creo en dogmas. Y francamente tenemos malas experiencias de ambos lados, del sector privado y del sector estatal. Yo soy crítico de Petroperú. Ahora mismo Petroperú es el buque insignia de las empresas estatales en el Perú. Pero miren lo que acabo de exponer. La corrupción en Petroperú. Y eso, he hablado solo de la refinería de Talara. Pero ustedes la han visto con este gobierno. Uno de los casos que está ahí, que seguramente tendrá que ser juzgado, ya era la corrupción con proveedores, con contratistas de Petroperú. Iban, hablaban con Castillo y ya resolvían y tenían el contrato adjudicado sobrevaluado. Nosotros, por ejemplo, condenamos severamente el derrame de petróleo que hubo en Repsol ahí, por el mar cercano a Lima, en Ventanilla, en el Callao, que se ha extendido. Muy mal, sanción ejemplar. Pero ¿qué hace Petroperú prácticamente todos los días? Derrames de petróleo que afectan a nuestras comunidades nativas y a toda nuestra Amazonía. ¿Y acaso alguien levanta su voz de protesta en nombre de estos compatriotas que están contaminados, abandonados? No, porque es Petroperú. O sea, Petroperú tiene licencia para robar, licencia para contaminar, licencia para ser ineficiente, licencia para pasarle el costo de la corrupción a cada peruano en el componente del precio de la gasolina, y que además termina beneficiando porque ese es un mercado también oligopólico, donde básicamente está Petroperú con una porción minoritaria y básicamente los privados como Repsol, con el control mayoritario del mercado. Petroperú traslada el costo de la corrupción de esta
modernización de la refinería de Talara, que lo eleva el precio de la gasolina así. Pero Repsol, que no tiene ese costo de la corrupción, igual lo eleva. O sea, todo esto se lleva simplemente porque hay un oligopolio donde no actúa quien tiene que actuar. Entonces, sí, no, nosotros no tenemos dogmas, ni tenemos un sectarismo ideológico, ¿no? O sea, ¿qué le digo? Está la economía social de mercado, algunos lo quieren llevar a que la parte social desaparezca, sea economía de mercado, pura y dura, ¿no? Y que el Estado no intervenga en ninguna actividad empresarial. Yo no llego a ese dogma, yo no llego a ese dogma. Y se lo digo porque inclusive uno está considerando que en aquellos proyectos en donde el sector privado no ha sido capaz de encontrar una solución, como por ejemplo algunos proyectos mineros aquí en el Perú, porque ya la población no cree cuando en esos proyectos mineros primero presentan unas soluciones que van a coger el agua de las cuencas del río, van a perjudicar al agro, y después cuando hay la protesta social dicen ya no voy a usar esa agua, voy a usar desalinizadoras de agua de mar, ya nadie les cree. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Dejamos que nuestras riquezas duerman el sueño de los justos, allí enterradas con tanta necesidad en el Perú? ¿O se ve una solución? La solución es o que vengan nuevos privados o que eventualmente el Estado asume. Y ahí, con la garantía del Estado, tiene la confianza de la población que no vamos a hacer nada que sea incorrecto, que van a estar vigilando ustedes de a dónde procede el agua, cómo es que no vamos a quitarle agua al agro, cómo es que va a hacerse la represa, los estados de pureza del agua. En fin, no hay que descartar nada, porque como le digo, no somos dogmáticos. Así que lo que usted plantea es una opción, una posibilidad. Ahora, hay que tener claro que en el rubro, ¿no?, petróleo, energético, minero también, la fase de exploración es la que tiene mayor riesgo y demanda justamente una inversión. Que en esa fase de exploración pues hay que poner plazos y requisitos, porque tampoco vale que una empresa tenga eternamente, ¿no?, concesionado lotes y hectáreas de hectáreas en el sector minero sin que haga la inversión de exploración. En ese caso, efectivamente, el Estado o retira la concesión, convoca a un nuevo concurso para que entren otros privados a poner ese capital de riesgo, o tiene que considerar también, dentro de la escasez de recursos, que pueda asumir esa actividad. Así que le digo, todo es posible y nosotros estaremos en la línea de defensa del interés nacional y popular. Señor Fernando Olivera. ¿Perdón? Sí. Bueno, pero ustedes mandan aquí. Me dicen, Señor Fernando Olivera. Acá está la revista Toda la Prensa. ¿no? Randy León, Talara TV Noticias, bienvenido a Talara. Y la pregunta es, usted ha hablado de corrupción y es sinónimo también de que usted combatió la corrupción en los 90 con Fujimori, ¿no? La región de Piura, lamentablemente, está dentro de los primeros lugares en lo que significa corrupción de autoridades. Estamos de acuerdo también que muchos peruanos, sobre todo con el tema de los monopolios, es lo que afecta y es lo que en realidad
se presta a la corrupción. Pero para cambiar eso, ¿usted está de acuerdo en cambiar la Constitución del Perú? Y está de acuerdo con Antauro Humala que fusilaría a los corruptos, entre ellos los expresidentes de la República. Muchísimas gracias. Mire, ha despertado la sonrisa, sincera sonrisa. Y a medida que terminaba su pregunta, más sonrisa. ¿Por qué me he reído? Por el tema de la Constitución, que se lo voy a explicar ahorita, y por el tema del asesino de 4 policías que están promocionados por la ultraizquierda y por la ultraderecha. Aquí se dan la mano. Así como en el Congreso actual de los otorongos, los niños de Acción Popular, ¿no? Los topos, los tránsfugas, en donde a la hora de ciertas votaciones resultan votando los otorongos de ultraderecha, esos que ladran, ¿no? Como los de Renovación Popular, ¿no? Terminan votando por los de Perú Libre. Los dos se dan la mano. ¿Ah? Curioso, ¿no? En este tema también están despertando al cuco, ¿no? Al asesino de 4 policías, unos quieren ponerlo como el cuco, ¿no? Y el otro como el salvador que les garantiza impunidad. Le voy a decir, primero, no nos dejemos engañar por estos farsantes, ¿no? El nuevo Humala, ¿no? ¿Recuerdan al anterior, al hermanito? También nacionalista era, ¿no? Y sin embargo, cuando llegó a la presidencia, el nacionalista ya había recibido dinero de venezolanos y de brasileños corruptos. Y es nacionalista, ¿no? El Perú primero, no, ya venía hipotecado a Venezuela y a Brasil. ¿Qué les parece? Y ya vimos lo que hizo. Engañó a cantidad de peruanos que creyeron que ahí venía un cambio, ¿no? Que efectivamente iba a ser un gobierno de una izquierda, ¿no? Realista. No. La vistieron bonito a las señoras de Lima, ¿no? La vistieron bonito a doña Nadine, la sacaron en la revista de modas, le pusieron diseñadora y la Nadine se creyó que era una de ellas, cuando en realidad la tenían muy bien tasada. Lo hacían porque la Nadine mandaba pues al militar machote, ¿no? Fuera de su casa, pero cosito en Palacio de Gobierno. Y los grupos de poder económico empoderaron a la Nadine, porque se dieron cuenta quién mandaba allí, por eso la enamoraron, le sacaron carátula en la revista Cosas, o sea, todas estaban allí. Esa es la verdad. Y a este asesino, ¿por qué lo promociona? A ese farsante, ¿por qué lo promociona? Si todos ya sabemos que lo de Locumba fue un fraude, el levantamiento de Locumba. Estos Humalas sirvieron a Montesinos, a Nicola Di Bari Hermosa y a Fujimori durante todo ese gobierno de entraña gasteril. Y solo aparecieron después que nosotros, los de la escoba, sacamos el primero Vladivideo el 14 de septiembre del 2000, que fue lo que tumbó a esa dictadura. Mientras tanto, estaban cuadraditos. Sí, mi comandante Nicola, sí, Vladimiro, que los usaba y los mandaba, y los mandó inclusive para trabajar en ese fraude de la reelección presidencial del año 2000. Está confesado por el mismo Montesinos. Entonces nos vienen a contar cuentos. Fue un levantamiento simulado. ¿Y por qué lo hicieron? Porque mientras se levantaban en Locumba, resulta que toda la prensa que había comprado Montesinos estaba contándonos directo en directo, minuto a minuto. Oh, se movieron de aquí para allá, día y noche. ¿Cierto o no cierto? Montesinos controlaba canales de televisión, radios, controlaba la prensa, la tenían comprada con fajos de millones, que nosotros documentamos. Las gechas. Las gechas eran el instrumento, tenían comprado los medios, con los dueños, así de millones de dólares. Ahí están los videos. Las gechas ya eran el instrumento, la corte del dictador.
Y entonces, ¿qué pasaba mientras sucedía ese falso levantamiento? Montesinos se fugaba en el velero Carisma hacia Venezuela, ¿no? Navegó durante esos 2 o 3 días tranquilito. Nadie se preocupaba de Montesinos porque todo el mundo Bien, seguía como estamos paso a paso. escuchando en estos El gran momentos, levantamiento está el contra la líder del cúpula Frente de la militar Esperanza cuando con su estaba símbolo, desmoronándose el régimen, la escoba, después que nosotros quien a su paso a la ciudad de Talara ha primer creído video de la conveniente convocar a una Esa era la conferencia de Pero prensa me permite que se relaciona otra a gran mentira que apoyar obstina, la de candidatura verdad, yo no de entiendo cómo su se repite postulante a la y se alcaldía repite de la sin ciudad de preguntar Talara, ni la siquiera señora hacer un Carmen pequeño, Acaro mínimo Aldana. análisis. Nosotros en breve ya vamos a Cuando se dice, culminar yo voy a esta fusilar transmisión a en vivo todos los y en directo para trasladarnos expresidentes, hasta los incluido mi estudios hermano, de nuestro ¿no es programa cierto? ¿Cuál es Punto la de lista? Vista y emitir Fujimori, nuestro Toledo, programa que corresponde al Alan día de hoy, García, que martes habrá que 20 ubicarlo, de septiembre del año además de Facu 2022. Chinsky Desde el y Parque Humala, tiene 61, donde se 5 ahí viene en la lista. realizando la conferencia de Claro, prensa, vendrá hemos Castillo, cubierto esta información, pero bueno, señores, aceptando la invitación para de fusilar el hay que partido tener pena de político muerte, que ¿no es postula cierto? la señora Carmen Genara Y para Acaro tener pena de Aldana. muerte, ¿qué cosa hay que hacer? Modificar la Constitución, ¿cierto? No es que a mí se me ocurre, cojo acá un pelotón a fusilar. Fusilen a esta, a este y al más allá.